Capítulo 35. ¿Qué había sido de Joe durante las infructuosas exploraciones de su amo? Al caer al lago, su primer gesto en la superficie fue levantar la vista. Vio al Victoria remontarse velozmente, disminuir de tamaño poco a poco y desaparecer hacia el norte tomando una corriente rápida. Su amo, sus amigos, estaban a salvo. «Es una alegría», se dijo, «que yo haya tenido la idea de arrojarme al Shad. No hubiera dejado de pensar lo mismo el señor Kennedy, y tampoco habría dudado en hacer lo mismo que yo». Joe se puso a pensar en sí mismo. Estaba en medio de un lago inmenso, rodeado de pueblos desconocidos y probablemente feroces. Razón de más para animarse, al no contar más que consigo mismo. No se asustó entonces. Poco antes del ataque de las aves de rapiña, había divisado una isla en el horizonte. Resolvió entonces dirigirse hacia ella a nado y se puso a bracear vigorosamente después de haberse despojado de la parte más molesta de su vestimenta. Al cabo de hora y media, la distancia que lo separaba de la isla había disminuido mucho. A medida que se aproximaba a tierra, un pensamiento, al principio pasajero, persistente después, lo preocupó. Sabía que las orillas del lago estaban pobladas de enormes cocodrilos y conocía su voracidad. Joe se sintió conmocionado y preocupado. Temía que un rostro blanco fuese especialmente del gusto de los cocodrilos y avanzó con una extrema precaución y ojo atento. Se estaba acercando a una orilla sombreada por verdes árboles cuando percibió una ráfaga de aire cargado de penetrante olor a musgo. «Ánimo», se dijo, «aquí está lo que yo temía. El caimán está cerca». Se sumergió rápidamente, pero no tanto como para evitar el contacto de un cuerpo enorme cuya áspera epidermis lo raspó al pasar. Se creyó perdido y comenzó a nadar con desesperación. Volvió a la superficie del agua, respiró y desapareció de nuevo. Pasó un cuarto de hora de una enorme angustia en el que su presencia de ánimo se tambaleó creyendo oír alrededor de él el ruido de las enormes mandíbulas a punto de devorarlo. Nadaba ahora entre dos aguas, lo más silenciosamente posible, cuando se sintió tomado de un brazo y después por la cintura. Tuvo un pensamiento para su amo y se puso a forcejear con desesperación, sintiéndose atraído no hacia el fondo, como el cocodrilo tiene costumbre de hacer para devorar a sus presas, sino hacia la superficie misma del lago. Cuando pudo respirar y abrir los ojos, se vio entre dos negros de color de ébano. Los africanos lo sujetaban con fuerza y lanzaban extraños gritos. «Vaya», no pudo menos que pensar Joe, «negros en vez de caimanes. La verdad prefiero esto. Pero ¿cómo estos mozos se atreven a bañarse en estos parajes?» Joe ignoraba que los habitantes de las islas del Shad, como muchos negros, se lanzaban impunemente a las aguas infestadas de cocodrilos sin preocuparse por su presencia. Los anfibios de aquel lago tienen una reputación bastante merecida de saurios inofensivos. Joe se preguntó si no habría evitado un peligro para caer en otro. Dejó que los acontecimientos decidieran, y ya que no podía hacer nada, se dejó conducir hasta la orilla sin mostrarse atemorizado. «Me parece», se decía, «que esta gente ha visto al Victoria rozar las aguas del lago. Han sido testigos lejanos de mi caída y no pueden menos que mostrarse atentos con un hombre caído del cielo. Veamos qué hacen». Joe
estaba sumido en estos pensamientos cuando tomó tierra en medio de una muchedumbre que aullaba. Los había de todas las edades y de ambos sexos, pero no de todos los colores. Se encontraba en medio de una tribu de Pidiomás, de un negro soberbio. Como todos estaban medio desnudos como él, no tuvo que sonrojarse para nada. Antes de que hubiera tenido tiempo de darse cuenta de su situación, no pudo sustraerse a los gestos de adoración que recibía. Esto lo tranquilizó, aunque la historia de Cassette vino a su memoria. Tengo el presagio de que me voy a convertir en un dios, un hijo de la luna. Entonces, no hay más que conformarse con este oficio cuando no se ha podido elegir otro. Lo que importa es el tiempo. Si el Victoria vuelve a pasar, aprovecharé mi nueva posición para dar a mis adoradores el espectáculo de una ascensión sobrenatural. La muchedumbre se agolpaba alrededor de Joe. Se prosternaban, aullaban, lo palpaban, lo iban conociendo, en suma. Luego le ofrecieron un festín magnífico compuesto de leche agria y arroz mezclado con miel. El buen muchacho, sacando partido de todo, hizo entonces una de las mejores comidas de su vida y dio a su pueblo una acabada idea de la manera en que los dioses devoran en las grandes ocasiones. Al llegar la noche, los brujos de la isla lo tomaron respetuosamente de la mano y lo condujeron a una especie de casa rodeada de talismanes. Antes de entrar allí, Joe lanzó una mirada inquieta sobre los trozos de osamentas que se veían alrededor del santuario. Cuando fue encerrado en su cabaña, tuvo tiempo de reflexionar sobre su situación. Durante un momento de la noche oyó cantos de fiesta, los ecos de una especie de tambor y un ruido de hierros muy dulce para los oídos africanos. Coros y aullidos acompañaban las interminables danzas que los negros bailaban alrededor de la cabaña sagrada con contorsiones y gestos. Joe pudo observar ese conjunto ruidoso a través de las paredes de lodo y cañas de la cabaña. Tal vez en otras circunstancias le hubieran causado un vivo placer las extrañas ceremonias, pero pronto una idea siniestra comenzó a atormentarlo. Aún tomando las cosas por el lado bueno, encontraba estúpido y al mismo tiempo triste estar perdido en aquella comarca salvaje en medio de tales pueblos. Muy pocos viajeros de los que osaron aventurarse hasta esas regiones habían vuelto a su país. Además, se preguntó si podía fiarse de las honras recibidas y si en ese país la adoración no llegaría al punto de devorar al ser adorado. Después de algunas horas de reflexión, la fatiga lo libró de sus incertidumbres y cayó en un sueño muy profundo del que lo despertó una humedad, que se hizo agua y que subió hasta la mitad del cuerpo de Joe. «¿Qué es esto?», dijo. «¿Una inundación, una tromba, un nuevo tormento de los negros? No esperaré hasta tener el agua al cuello». Dicho esto, derribó las paredes de un golpe con la espalda y se encontró en pleno lago. La isla había desaparecido, sumergida durante la noche. En su lugar no existía más que la inmensidad del Shad. «Difícil país para los propietarios», se dijo Joe, y volvió con vigor al ejercicio de sus habilidades de nadador. Era uno de los fenómenos bastante habituales en el lago Shad
el que había librado al bravo muchacho. Varias islas que aparentaban ser sólidas habían desaparecido así, y frecuentemente las poblaciones de las riberas tienen que recoger a los desdichados sobrevivientes de estas espantosas catástrofes. Joe no conocía esta característica, pero no dudó en aprovecharla. Avistó una barca a la deriva y subió a ella rápidamente. Era una especie de tronco de árbol groseramente labrado. Afortunadamente había en ella un par de remos, y aprovechando una corriente bastante rápida, Joe se dejó llevar. «Vamos a orientarnos», se dijo. «La estrella polar, que tan afortunadamente hace su oficio de indicar el camino del norte a todo el mundo, me ayudará». Notó con satisfacción que la corriente lo llevaba hacia la ribera septentrional del Chad y se dejó arrastrar. Cerca de las 2 de la mañana echó pie a tierra en un promontorio cubierto de cañas espinosas que parecían demasiado inhóspitas, aun para un filósofo como él. Pero un árbol crecía allí expresamente para ofrecerle un lecho entre sus ramas. Joe se trepó a él para mayor seguridad y esperó allí, casi sin dormir, las primeras luces del día. Cuando llegó el alba, con la rapidez de las regiones ecuatoriales, Joe echó una mirada sobre el árbol que lo había cobijado durante la noche. Un espectáculo bastante inesperado lo horrorizó. Las ramas del árbol estaban literalmente cubiertas de serpientes y de camaleones. El follaje desaparecía en sus entrelazamientos. Semejaba ser un árbol de una especie nueva que producía reptiles. Bajo los primeros rayos del sol, toda esa masa se arrastró y se retorció. Joe sintió terror mezclado con angustia y se lanzó a tierra en medio de los silbidos de la banda de reptiles. «Esto es algo que no hubiera creído jamás», se dijo. Ignoraba que las últimas cartas del doctor Vogel habían dado a conocer esta particularidad de las riberas del Chad, donde los reptiles son más numerosos que en ningún país del mundo. Joe resolvió ser más prudente en adelante y, orientándose por el sol, se puso en marcha hacia el nordeste. Evitaba cuidadosamente encontrarse con cabañas, chozas, barracas o cuevas. En suma, todo lo que podía servir de refugio a la raza humana. Cuántas miradas dirigió al cielo. Esperaba ver aparecer al Victoria y aunque buscó en vano durante aquella jornada de marcha, esto no disminuyó su confianza en su amo. Era necesaria una gran energía de carácter para tomar tan filosóficamente su situación. Al hambre se agregó la fatiga. Nutrirse de raíces de médulas de arbustos, tales como el melé, o de frutos de palmera, no era suficiente para un hombre. Sin embargo, persistiendo en su propósito, avanzó unas 30 millas hacia el oeste. Su cuerpo presentaba, en 20 sitios, las señales de las mejores espinas de las cañas del lago, las acacias y las mimosas. Y sus pies sangrantes hacían su marcha extremadamente dolorosa. Pero por fin pudo reaccionar contra los sufrimientos y la noche llegó. Resolvió pasarla en las riberas del Chad. Sufrió allí atroces picaduras de millares de insectos. Moscas, mosquitos y hormigas de media pulgada cubrían literalmente el suelo. Al cabo de 2 horas
no le quedaba a Joe más que un trozo pequeño de la ropa que lo cubría. Los insectos lo habían devorado todo. Fue una noche terrible en la que el fatigado viajero no tuvo ni una hora de sueño. Durante este tiempo, los jabalíes, los búfalos salvajes, el ayub, especie de cocodrilo muy peligroso, rugían en los matorrales y bajo la superficie de las aguas del lago. El concierto de las bestias feroces repercutía en medio de la noche. Joe no se atrevía a moverse. Su resignación y su paciencia se pusieron a prueba en esos momentos. Finalmente, el día llegó. Joe se levantó precipitadamente e imagina el lector el disgusto que sintió viendo qué animal inmundo había compartido su lecho. Un sapo. Pero un sapo de 5 pulgadas de largo, una bestia monstruosa, repugnante, que lo contemplaba con sus grandes ojos redondos. Joe sintió el corazón oprimido y, sobreponiéndose a la repugnancia que sentía, corrió a grandes pasos para lanzarse a las aguas del lago. El baño alivió un tanto las picazones que lo torturaban, y después de haber comido algunas hojas, volvió a emprender su camino con una obstinación y una voluntad de la cual no era consciente. No sabía la dimensión de sus actos y, sin embargo, sentía en sí una fuerza superior a la desesperación. Lo torturaba un hambre terrible. Su estómago, menos resignado que él, se quejaba. Se vio obligado a enlazarse fuertemente una liana alrededor del cuerpo. Afortunadamente, su sed podía calmarla a cada paso, y recordando los sufrimientos del desierto, halló una suerte relativa en no sufrir los tormentos de esta impostergable necesidad. ¿Qué será del Victoria?, se preguntaba. El viento soplaba desde norte. Debía volver al lago. Sin duda, el señor Samuel habría realizado una nueva instalación para restablecer el equilibrio. Pero el día anterior ha debido de ser suficiente para estos trabajos. ¿No será entonces imposible que hoy... Pero actuemos como si no lo fuera a ver más. Si llego a alcanzar una de las grandes ciudades del lago, me encontraré en la posición de los viajeros, de los que ha hablado mi amo. ¿Por qué no he de salir del paso como ellos? Ellos han vuelto, ¿qué diablos? Adelante, valor. Mientras se hablaba así, caminando sin parar, el intrépido Joe cayó en pleno bosque, en medio de un grupo de salvajes. Se detuvo a tiempo y no fue visto. Los negros se ocupaban de emponzoñar sus flechas con el jugo de la euforbia, gran tarea de los pueblos de aquellas regiones, que se hace con una especie de solemne ceremonia. Joe, quieto, conteniendo su respiración, se ocultaba entre las malezas. Cuando levantó los ojos por un claro del follaje, vio al Victoria. El Victoria mismo, dirigiéndose hacia el lago, apenas a 100 pies por encima de él. No podía hacerse ver. Lágrimas de gratitud asomaron a sus ojos. Su amo lo estaba buscando, no lo abandonaba. Era necesario esperar la marcha de los negros. Podría entonces correr hacia los bordes del Yad. En ese instante, el Victoria se perdió a lo lejos en el cielo. Joe resolvió esperarlo, seguro de que volvería a pasar. Y volvió a pasar, pero más al este. Joe corrió, gesticuló, gritó. Todo fue en vano. Un fuerte viento arrastraba el globo a gran velocidad.
La energía y la esperanza abandonaron por primera vez el corazón del desdichado. Se vio perdido, creyó que su amo había partido para no volver. No se atrevía a pensar más. Enloquecido, los pies ensangrentados, el cuerpo destrozado, caminó durante todo el día y parte de la noche. Se apoyaba a veces sobre las rodillas y otras sobre las manos. Veía llegar el momento en que las fuerzas le faltaran y entonces moriría. Avanzando de ese modo terminó por encontrarse frente a un pantano o algo que se parecía, porque la noche había llegado hacía algunas horas. Cayó inesperadamente en un barro espeso. A pesar de sus esfuerzos, a pesar de su resistencia, desesperado, sintió que se sumergía poco a poco en ese terreno fangoso. Algunos minutos más tarde se encontraba sumergido hasta medio cuerpo. Llega la muerte, se dijo. ¿Y qué muerte? Peleaba con desesperación, pero sus esfuerzos solo servían para hundirlo más en la tumba que se abría a sí mismo. Ni un árbol donde agarrarse, ni una caña a que asirse. Sería su fin. Sus ojos se cerraron. ¡Mi amo, a mí!, exclamó. Esta voz desesperada, aislada, apagada, se perdió en la noche.